Capítulo 14. La tormenta de arena todavía azotaba el exterior cuando Mercurio se despertó a la mañana siguiente. Los vientos eran feroces y aullaban contra los cristales. Al igual que Esmeralda, los ojos de Urabo se abrieron de golpe en cuanto el tocino tocó la sartén. Se incorporó de golpe, como un zombi, para parpadear en busca de la comida y luego a él. Su cabeza se dirigió automáticamente hacia la ventana. Habían echado una toalla sobre ella para protegerla del polvo, pero cualquiera que hubiera vivido en Bakuo más de una temporada sabría que la tormenta seguía. No voy a salir a eso, anunció, esforzándose por parecer segura de que era su decisión. La forma en que sus hombros se encorvaban alrededor de las orejas la delataba. Mercury gruñó en señal de aprobación y se aseguró de poner 2 platos. Poco a poco, los hombros bajaron. Después del desayuno, Ourabo lo ayudó a reforzar sus defensas, rellenando las ventanas y las ranuras de las puertas con tela. Ella era mejor que él, con la práctica y el instinto que le daba a vivir tormentas de arena como esta de niño. Mercury deseó haberlo hecho la noche anterior. Sentía como si hubiera una capa de arena en cada superficie. Le picaba la piel. La costura donde su pierna de carne rozaba el metal le ardía de irritación. Intentó guardárselo para sí. Ourabo no parecía darse cuenta, a pesar de estar siempre muy pendiente de sus cambios de humor. Por alguna razón, parecía casi como si se estuviera divirtiendo con el trabajo, con una sonrisa torcida dibujándose en su rostro. Una vez hecho eso, no había mucho que hacer. Mercury merodeaba por la cocina, intentando evitar coger su caja de herramientas. Revisó sus provisiones, pero Esmeralda siempre se aseguraba de que tuvieran suficiente para emergencias. Con su forma de abastecerse, estarían preparados para 10 tormentas de arena y una hambruna. Ourabo volvió al sofá, acurrucándose entre las mantas. ¿Todavía estás cansado? Bostezó, con los colmillos brillando como agujas en la oscuridad de su boca. No pude dormir mucho afuera, dijo con naturalidad mientras se acurrucaba entre las mantas. No era seguro. Puedes usar una cama, dijo, reacio a volver a mencionar la idea. Pero Ourabo negó con la cabeza y se durmió antes de acostarse del todo. La niña se echó una siesta intermitente durante el resto de la mañana y parte de la tarde. De vez en cuando se despertaba sobresaltada, fijándose en Mercury, pues un movimiento la había despertado, pero en cuanto lo vio, se relajó, inexplicablemente, y volvió a quedarse dormida. Mercury no se abalanzó sobre el pergamino cuando explotó tras unas horas, pero aún así fue un bandazo bastante indigno. Para su consternación, fue el rostro de San el que llenó la pantalla en lugar del de Emerald. Parecía aliviado. Por fin. Llevo horas intentando comunicarme contigo. El satélite de comunicaciones por fin ha vuelto para las llamadas locales. ¿Cómo va? ¿La casa está completamente cerrada? Preguntó con vehemencia. Mercury gruñó afirmativamente, y luego, como Emerald lo había estado sermoneando sobre situaciones sociales, todo el equipo está encerrado en casa. Mi primo también estaba de visita, así que es un buen momento. San miró a su alrededor. ¿Pudieron localizar al chico? Somos suficientes para dispersarnos y buscar si es necesario. Mercury miró el sofá. Ourabo seguía dormida, acurrucada bajo la manta. Era una sensación extraña, saber que estaba lo suficientemente cómoda como para dormir profundamente con él todavía en la habitación. Le zumbaba alrededor de las costillas. Está aquí. Apareció anoche. San parecía aliviado. Bien. Esto va a ser un desastre. Ya tienen comida, ¿verdad? Pueden venir si la necesitan. A Mercury no se le ocurría nada que quisiera menos que estar encerrado con la banda de idiotas de San en un espacio reducido, viéndolos a todos pelear por la propiedad de la única célula cerebral colectiva. Lo lograremos, fue lo que dijo. San lo aceptó con facilidad. Ustedes dos siempre fueron muy buenos abasteciéndose y todo. ¿Cómo está el niño? Está bien. Llegó un poco después de que empezara la tormenta. ¿Hablaron? Mercury lo miró con el ceño fruncido. Qué bien, sí. Si no, no te verías tan malhumorado. Odias una buena charla. Y luego, cuando Mercury lo fulminó con la mirada, dijo, no te enojes tanto conmigo. Solo intento asegurarme de que no vuelva a escaparse. Ya me costó bastante localizarla esta vez. Bueno, no lo volverá a hacer pronto, dijo Mercury, mirando con tristeza por la ventana. El cielo seguía oscuro afuera, incluso en pleno día. Su aura duró unos 10 minutos en todo ese tiempo. Todavía estaba sanando, lo cual lo ponía nervioso. Sabía que los civiles no tenían los mismos niveles de aura y que tardaban más en recuperarse, pero aún así.
Un aura a medio recuperar no protegería a nadie, y la falta de defensa lo ponía nervioso. San hizo una mueca. Uf. Bueno, eso te da un punto de partida para las lecciones. Se encogió de hombros cuando Mercury lo miró. Todos necesitan empezar por algún lado, y ambos se aburrirán. Esto no va a parar en al menos unos días. Ni siquiera tú puedes perder el tiempo con tus herramientas tanto tiempo. Y aún debería recibir algunas lecciones sobre cómo usar escudos. Un buen pozo de aura le vendrá bien, decida ser cazadora o no. No debería estar enseñando a nadie. Mercury apenas silbó. ¿Me has visto con los novatos? San hizo una mueca, porque lo había hecho. Pero eso es diferente. No le estarías enseñando a pelear. Es solo defensa, ¿sabes? Mercury, en realidad, no lo sabía. Las lecciones de Marcus Black sobre cómo usar el aura implicaban palizas hasta que aprendió a bloquear los golpes, y cualquier lección de defensa no había sido muy diferente. Pero sí tenía vagos recuerdos de haber dormido en una clase en Beacon sobre cómo desarrollarla, fingiendo ser un estudiante novato. Quizás podría intentar desenterrar ese recuerdo. Explicárselo desde el otro lado de la sala no podría ser peor que tener la piel raspada la próxima vez que la pillaran afuera más de media hora. Sam parecía haber decidido que la falta de argumentos significaba que había ganado. Su cola se enroscaba con alegría tras la cabeza. Siguió adelante, intentando mirar alrededor de Mercury. ¿Sabes qué le gusta? ¿Qué opina de las pegatinas? Mercurio le frunció el ceño. ¿Y a ti qué te importa? Sam sonrió. Necesito asegurarme mi puesto como el tío divertido antes de que Emerald consiga que Oscar la vea. No me importa el soborno. Es como tú. ¿Tengo que darle cuchillos para que me quiera? Haría falta mucho más que cuchillos para que me gustaras. Sí, pero es pequeña. Más susceptible al soborno, espero. Y es tuya y de Esmeralda, así que supongo que los cuchillos y los dulces al menos me ayudarán a conseguirla. Mercury se burló, y su expresión se suavizó. Me alegra que esté a salvo. Fue duro verte preocupada. ¿Quién dijo que estaba preocupado? Preguntó Mercurio, lo cual habría sido un argumento más efectivo si no hubiera tenido que pedirle ayuda a Sol para encontrarla. Desesperado, optó por desviar la conversación. Solo vino por la tormenta. Necesitaba un lugar seguro y acudió a ti, dijo Sol, con una seguridad suave que Mercurio odiaba. Deseaba que Esmeralda estuviera allí para lidiar con esto. Sol sonrió torcidamente, como si supiera exactamente lo que Mercury estaba pensando. Se oyó un crujido en el sofá. La mitad superior del rostro de Urabo asomaba por el respaldo, con el cabello revuelto. ¿Esmeralda? Preguntó, con la mirada fija, esperanzada, en el pergamino que Mercury sostenía. Mercury hizo una mueca y giró el pergamino para que ella pudiera verlo. Parecía tan disgustada al ver a Sam como Mercury. Lo siento, dijo Sam con tono de disculpa, soy Sam. Mercurio no es amigo. Lo recuerdo, dijo con cautela, observando la pantalla. Sus ojos se posaron en la cola de Sam, que se movía tras él. Titubeó antes de apoyar deliberadamente la barbilla en el respaldo del sofá, dejando al descubierto sus colmillos y escamas. El sol la miró radiante. Me alegra verte fuera de todo eso. ¿Mercurio ha estado de muy mal humor sin Emerald cerca? Mercurio le gruñó. Urabo frunció el ceño. No, dijo, un poco más baja. Ah, así que solo con el típico mal humor. Pero la entabló conversación con facilidad, a pesar de su aparente y repentina antipatía. A Sam se le daba bien eso, igual que a Emerald. Conseguir que la gente hablara, que compartiera cosas sobre sí misma. La mantuvo al teléfono unos minutos después de que Mercury le pasara el pergamino, charlando sin parar y preguntando por ella de una forma divagatoria que ni siquiera un niño receloso interpretaría como si estuviera buscando información. Mercury se dio cuenta de que había mencionado las noches de juegos que Emerald solía tener en su casa, pero en una notable muestra de sutileza, no profundizó. Después de un rato, Mercury los dejó solos, recogiendo su caja de herramientas y piezas de repuesto de su habitación. Desde la sala, escuchó a Sam decir, me alegra que hayas salido de la tormenta. Mercury estaba preocupado por ti. Urabo guardó silencio un buen rato. Solo se siente obligado, dijo finalmente, por Esmeralda. Porque son socios. Sam se echó a reír. Ustedes dos son la misma persona. No me extraña que Emerald los recogiera. Mercury lleva 5 años viviendo aquí y nunca ha pedido ayuda, incluso varias veces que sé con certeza que la necesitó. ¿Quieres saber cuánto tiempo pasó desde que desapareciste hasta que me llamó? Un día.
Emerald iba a perder a un amigo para cuando finalmente regresara, y eso ni siquiera afectaría su libertad condicional. Ningún jurado de sus iguales lo condenaría tras escuchar esta calumnia. Con las orejas ardiendo, Mercury se asomó a la sala. Ourabo miraba el pergamino, perdida, de la misma manera que había mirado a Mercury mientras sostenía el recipiente con las sobras. La voz de San se había vuelto muy suave. Nos alegra ver que estás a salvo. En fin, había algo que quería preguntarte, dijo San, devolviendo la conversación a un tema más seguro. Si tuvieras que elegir entre cuchillos o pegatinas, Ourabo se sintió abatida cuando Mercury finalmente consideró que era seguro salir de nuevo. La pantalla del pergamino se había oscurecido. Ni siquiera se había dado cuenta, perdida en sus pensamientos. Dio un respingo cuando Mercury se aclaró la garganta con torpeza. ¿Entonces pediste pegatinas o cuchillos? Un rubor intenso se extendió por su rostro. Ourabo buscó a tientas su chal para ocultarlo. Ambas cosas, espetó. Resopló. Bien. Tómalo con todas sus fuerzas. Ourabo parpadeó, sobresaltado, y luego sonrió con vacilación. Al día siguiente, su pergamino volvió a sonar. Esmeralda se habría reído de haber estado allí, bromeando con él por haberse vuelto tan sociable. Solo quería saber cómo estás, dijo Iggy cuando su foto apareció en la esquina de la pantalla. ¿San dijo que encontraste a Ourabo? La cabeza del chico giró desde el otro lado de la habitación. ¿Qué diablos no ha dicho Sol? Se quejó Mercurio. Los labios de Iggy se curvaron ante eso. No mucho, admitió. Mercury puso los ojos en blanco, miró al chico que lo miraba fijamente y luego entró en su habitación para buscar privacidad. ¿Cuál es la misión? Inevitablemente, alguien quedaba atrapado afuera cuando se desataba una tormenta de arena, y los cazadores eran llamados a rescatarlos. Emerald y Mercury eran los únicos vacuanos no nativos en la lista de voluntarios. La prima por riesgo era el triple, y aún así era pan comido comparado con el espeluznante castillo de Salem. Por primera vez, la idea le hizo un nudo en el estómago. No era miedo, no se había ablandado tanto. Pero se sorprendió al descubrir que no le gustaba la idea de dejar a la niña sola en medio de una tormenta de arena, aunque no fuera tan estúpida como para volver corriendo a ella. Pero Mercury le había dicho al comandante que le diera todas las horas extra que pudiera. Si no las aceptaba, dejaría de ofrecérselas. La imagen de Esmeralda, desplomada en la mesa frente a su cuaderno de sumas, le rondaba la mente. Pero ella pareció sorprendido ante la idea. No, Ginda y su equipo ya están en eso. Solo quería ver cómo estabas y ver si la niña seguía allí. San nos dijo que no la habían localizado la otra noche. Mai y Joanna planeaban salir a buscarla antes de que San nos llamara. Mercury lo asimiló. La noticia no lo sorprendió, pero fue casi más alarmante por ese hecho. En algún momento nebuloso de los últimos 5 años, la expectativa de que las cazadoras felices estarían allí para confiar en ellas se había infiltrado en su subconsciente. La mayoría de las veces, Mercury simplemente lo habría atribuido a lealtad a Esmeralda, pero Esmeralda no estaba allí. ¿Cuál es el truco? Dijo en lugar de decir nada de eso. Por primera vez, la expresión de la comandante Robin Iggy se tornó sospechosa. Me han informado de una apuesta, dijo con frialdad. Sobre la niña y quién la conocerá primero. La apuesta en sí no era tan sorprendente. Las largas patrullas por el desierto no ofrecían mucho entretenimiento, salvo ataques mortales. Incluso el nivel de frenesí que se vivía en esta apuesta en particular no se alejaba mucho de la normalidad. Mercury ni siquiera fingió no saber de qué hablaba. A él no le importaban los que habían pasado antes, y la mayoría habían sido por tonterías. ¿Y qué? ¿Quieres una parte? Time es quien lleva la contabilidad. Quiero ganar, dijo, y no dijo una sola cosa sobre todo lo que había hecho por ellos antes y desde que se enteró del niño, todo lo que había hecho desde que Emerald decidió que se quedarían aquí. Tú nos propusiste un aumento de sueldo, dijo finalmente Mercury, porque no lo consiguió. Robin Iggy ni siquiera tuvo la decencia de parecer sorprendida. Se suponía que Crow mantendría la boca cerrada hasta que se aprobara, dijo sin dudarlo. No quiero ilusionar a Emerald. El último que presenté solo lo iban a desviar a los pagos de restitución, y de todos modos no habrías recibido nada. Crow había mantenido la boca cerrada sobre eso, porque Mercury tuvo que evitar que su sorpresa se reflejara en su rostro. Los niños son caros, dijo ella, malinterpretando la expresión de su rostro. ¿Quién crees que ayuda a Fiona con la contabilidad? ¿Mai? Mercury resopló. Y ambos se lo han ganado. Mercury se mordió el interior de la boca.
Esmeralda insistió mucho en que no alarmaran a Urabo, presentándoles a su excéntrico grupo de colegas antes de estar lista, sobre todo después de lo nerviosa que había reaccionado antes ante San y Xiaolong. Voy a decirte algo bueno, dijo. Cuando abrió la puerta, esta apenas se movió un centímetro antes de encontrar resistencia. Mercurio oyó un juramento siseante y luego un sobresalto antes de poder terminar de abrirla. Ourabo se frotaba una mancha roja en la frente. La mayoría de la gente pensaría que al entrar en una habitación alguien quiere privacidad. No hables de mí cuando no estoy y no te escucharé. Espetó. Luego, sin siquiera fingir que no había estado escuchando, añadió. ¿Esa señora les va a dar más dinero? Quizás, concedió. Ill cumplió su palabra, pero la Junta de Libertad Condicional podía ser odiosa. No se lo digas a Emerald. Ill lo hará cuando se apruebe. Ourabo suspiró, dejándose caer de nuevo en el sofá. No puedo decirle nada cuando ni siquiera está aquí, se quejó. Pero ella seguía lanzándole miradas sospechosas a Mercury a medida que el día se alargaba. Mercury la miró enarcando una ceja, pero se conformó con esperar. ¿Pediste ayuda para encontrarme? Dijo finalmente. El calor le subió por el cuello. Bueno, no aparecías solo, bramó. Eso al menos fue suficiente para ponerla nerviosa de nuevo, lo suficiente para que abandonara la conversación. Las llamadas de pergamino indicaban que el satélite estaba activo, lo que significaba que al menos la televisión funcionaba. La tormenta de arena no amainó a medida que el segundo día se convertía en noche. Mercury terminó de darle mantenimiento a sus armas, incómodamente consciente de cómo el chico observaba, con los dedos retorciéndose de interés en su kit de herramientas de una forma que recordaba inquietantemente a la de Esmeralda, e intentó quitar un poco de arena de la casa. Durante todo el tiempo estuvo consciente de la mordedura de arena en la unión donde su piel se unía a la prótesis, una sensación que se hacía cada vez más insoportable. Lo había postergado todo lo posible. Ourabo levantó la vista mientras volvía a preparar su caja de herramientas, con el mismo interés de siempre. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él se agachó y desenganchó su pierna izquierda. Apartó la mirada apresuradamente. No me importa si miras, mintió. Al final lo verás, viviendo aquí. Había odiado la idea de que alguien lo viera durante mucho tiempo. Pero las casas seguras a las que Cinder los había llevado al principio eran espacios pequeños y estrechos donde no había privacidad, y para cuando pudieron tener habitaciones separadas, se había acostumbrado a que Emerald lo observara, intentando robar piezas sin que él se diera cuenta, porque ya entonces era una niñata, y había perdido la costumbre de intentar mantenerla alejada. La única vez que intentó ocultárselo después fue cuando desertó. Pero después de ese primer entrenamiento, Yang se acercó a la mesa que él había juzgado erróneamente como apartada y procedió a comenzar su propio trabajo de mantenimiento, y entonces Ruby empezó a aparecer con su guadaña y terminó convirtiéndose en una especie de control de armas grupal. Esto era más tolerable que eso, y lo había llevado bien, se recordó. Además, si la niña se quedaba, tendría que acostumbrarse a que ella lo viera. No podía evitarlo hasta que pudiera esconderse en su habitación para siempre. Así que Ourabo se sentó en su extremo del asiento, observando con los ojos muy abiertos cómo se quitaba las prótesis con movimientos hábiles y expertos. Desde el rabillo del ojo, Mercury podía ver cómo sus ojos se dirigían hacia él cada pocos segundos, evaluando su estado de ánimo. Mantenía la vista fija en su trabajo. Emerald dijo que los tenías desde hacía mucho tiempo, dijo cuando ya no pudo contenerse más. Mercury tarareó. Los conseguí el día que la conocí, asintió, mientras reemplazaba un engranaje desgastado en la pata derecha. Ourabo inhaló profundamente. Cuando Mercury la miró, se había puesto muy pálida. Emerald no lo hizo, dijo con firmeza, pero parecía que iba a vomitar. No. No necesitaba seguir. No era asunto suyo. Si él interrumpía la conversación, ella era lo suficientemente inteligente como para no retomarla. Él era un cazador y le había contado que había luchado en la guerra. Las historias que podía inventar para explicar lo que le había sucedido eran infinitas. Pero tenía cicatrices en la cara y una vez le había dicho a Emerald que no llevaba mucho tiempo en la calle, le había contado sobre su tiempo en ella, pero nunca mencionó a su familia. Mercury vio en ella muchos de los gestos y ansiedades de Emerald, pero también algo del niño montañés, reservado y cauteloso, que se acurrucaba en la puerta durante las ventiscas y se escondía de los monstruos que apestaban a alcohol debajo de su cama. En lugar de eso, mantuvo su voz lo más indiferente posible mientras decía, «Fue mi viejo». Los movimientos de Ourabo eran entrecortados. Lo miró fijamente.
Mercury no levantó la vista. No quería dar señales de sus sentimientos al respecto. Marcus llevaba casi una década enterrado. ¿Tu papá lo hizo? Repitió distante. Sus escamas sobresalían con una intensidad espeluznante. Ourabo se había puesto blanco. Gruñó afirmativamente y siguió trabajando. Con el rabillo del ojo, vio que su mirada volvía al muñón. ¿Te dolió? Más que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás. Para entonces, se había vuelto lo suficientemente fuerte como para que ya no hubiera muchas veces que pensara que moriría, pero esa noche no esperaba llegar al amanecer. Si Cinder y Emerald no hubieran aparecido, no lo habría hecho. Claro que dolió. Ourabo guardó silencio, pero no huyó de la habitación. Mercury podía sentir su mirada mientras revisaba metódicamente la primera pierna, desabrochando y examinando la segunda. ¿Qué es eso?, preguntó ella, mirando el recipiente que él había dejado a un lado. Ungüento. Es para las cicatrices. Su atención se centró en él. Ayuda con la irritación. ¿Podría? Su mano se contrajo hacia arriba. La obligó a bajarla antes de que llegara a su sien. Cerró la mandíbula de golpe. Se dio un golpecito en la sien, alrededor de la zona donde, era un cuchillo, ¿verdad? Asintió en silencio. Él empujó el frasco. Entonces debería funcionar bien. Asegúrate de frotarlo. Mercury volvió a revisar las juntas metálicas y no dijo nada. Si quería usarlo, podía. Él no iba a obligarla. No fue mi papá. Dijo de repente. Se fue hace mucho tiempo. Poco después de que terminara la guerra. Está bien. Mercury estaba más que contento con dejarlo así, pero Ourabo no parecía estarlo. Sus dedos rozaron las escamas restantes. Me parezco a él. Actúo como él. A mamá no le gustó. Al oír eso, levantó la vista. Era demasiado pronto. Ourabo se apartó del todo hasta el otro extremo del sofá. No quiso mirarlo a los ojos. Como sea. Me fui, así que, ya no importa. La mirada de Mercury se dirigió hacia donde sus dedos arañaban la bufanda. Mentirosa. Ourabo tiró de la tela hacia atrás, cubriéndose el cabello, intentando ocultar las escamas y la cicatriz. No hagas eso. Se quedó congelada en el lugar, solo le meterás arena y luego lo triturarás. Ourabo frunció el ceño. Lo lavé. Murmuró, pero no protestó más porque, por mucho que taparan las puertas y las ventanas, la arena iba a llenar todo el lugar con una tormenta como esta. A Mercury no se le ocurrió que no debía alcanzar a la niña que acababa de admitir que su madre la había sujetado y le había arrancado un trozo de cara hasta que ya le había levantado la barbilla. Ourabo se puso rígida. Mercury mantuvo su agarre abierto, fácil de soltar, pero tras un largo momento de encogimiento reflexivo, siguió la dirección. Guardó silencio mientras Mercury mojaba un dedo en el ungüento y lo aplicaba con cuidado en la piel áspera y brillante de su sien. No ayudaría a minimizar las cicatrices, pero al menos aliviaría la irritación. Mercury curó las heridas de Emerald cuando se lastimó. Eso no sucedió de inmediato. Ambos eran medio salvajes, cada uno a su manera, y Mercury opinaba que si uno se lastimaba, era su propio lío del que tenía que salir. Solo Esmeralda había sido tan mala en eso, y si se infectaba y moría, todas las cosas malas de acampar en la naturaleza le caerían encima. Así que Mercurio finalmente se rindió y la ayudó cuando ella se dio un golpe tan profundo practicando con sus guadañas que necesitó puntos de sutura. Y ella lo miró mientras lo hacía con cuidado, desacostumbrada a la perspectiva de hacerlo con otra persona, como, bueno. Nadie más había mirado a Mercurio así. Y luego le robó piezas para sus armas que valían medio año de salario. Ourabo no lo miraba así. Ourabo hacía todo lo posible por no mirarlo en absoluto. El color subía a sus mejillas. Sus ojos habían adquirido un brillo humillado. Tenía las manos apretadas en puños y se apoyaba rígidamente sobre las rodillas. Mercury tardó un momento en identificar su expresión como vergüenza. Ella no era así todo el tiempo, dijo abruptamente, con un tono nítido y defensivo en su voz, fue solo que, fue difícil después de que papá se fuera. Y yo seguía allí. Y yo lo hice más difícil. Su respiración se entrecortó un poco en ese último fragmento, el dolor sangrando en las palabras, y muy de repente Mercury recordó a Ourabo después de que Crow la hubiera sorprendido irrumpiendo, la forma en que se había cerrado y la respuesta tardía y de pánico cuando Mercury había encontrado su escondite. Una furia negra empezó a correr lentamente por sus venas. Mercury la contuvo con firmeza en lugar de dejar que se le notara en el rostro.
También se ponía malvada cuando bebía, supuso Mercury, porque eso le resultaba familiar y era la única razón por la que habría entrado en pánico con Crow y no con él. Al parecer, que ella se lo contara era muy diferente a que él mismo reconstruyera la información. Ourabo se estremeció con tanta fuerza que se soltó por completo. El rubor se había apoderado de su rostro, una mezcla de mortificación y vergüenza. Kinaji dijo que no, la vieja bruja no necesitaba decirme nada. Ourabo se mordió el labio. Asomó un colmillo. Seguía sin mirarlo. Me portaba como una niña pequeña, murmuró, encogiendo los hombros, seguía causando problemas. Como él. Como si eso lo excusara todo, y esas no eran sus palabras. Era la explicación de otra persona saliendo de su boca, y oírla le abrió una grieta de ira en el pecho. Y es caro. Tener un hijo. Y solo era ella. Y yo era una niña pequeña. Emerald aún no se ha dado cuenta. Sus ojos se posaron en los suyos y luego los apartó. Pero tú sí. Mercury era muy joven cuando dejó atrás esa forma de pensar. Pero de joven, antes de que el odio en su interior le ardiese lo suficiente como para contrarrestar el dolor, creía que era culpa suya. Que si hubiera sido mejor, más fuerte, su padre habría cambiado. Eso había hecho que los fracasos le dolieran el doble, hasta que se endureció. Y Ourabo era muy joven. Mercury no se había sentido joven a su edad, pero ahora miraba la amplia distancia que los separaba y se daba cuenta de lo infantil que había sido. Has sido un mocoso todo el tiempo que has estado aquí, dijo Mercurio sin pensar. Nunca he querido hacerte daño. La mandíbula de Ourabo se cerró con un chasquido. Sus ojos, cuidadosamente desviados, se dirigieron hacia adelante para encontrarse con los de él. Mercury empezó a extender la mano de nuevo. Esta vez se acordó de sí mismo. ¿Puedo? Y esa debió ser la pregunta correcta, porque tras considerarlo, se inclinó hacia atrás y dejó que pasara un último pulgar experimental sobre las cicatrices. No fue suave, pero sí cuidadoso. Mercury podía ser cuidadoso. Listo. Que se ventile. Ella no se desprendió de donde estaba cuando él la soltó. Ourabo parecía incómoda y expuesta, como si estuviera dudando en compartir tanta información. Mercury sentía lo mismo, y no había compartido tanto. Se dedicó a aplicar el ungüento también en sus propias cicatrices, ahora que las prótesis estaban limpias y colocadas cuidadosamente sobre la mesa. ¿Comiste lo suficiente? Preguntó sin levantar la vista. ¿Dormiste durante el almuerzo? Sí, vale, dijo finalmente y se levantó. Al ir a la cocina, dejó su bufanda en el sofá. Allí se quedó el resto del día, mientras Ourabo lo seguía hasta la cocina, acaparando la ducha y el televisor, y devorando todos sus cómics. No fue hasta más tarde que se le ocurrió preguntar. ¿Estabas huyendo de tu madre cuando llegaste aquí? El niño se quedó paralizado, solo por un instante. Fue suficiente para que se diera cuenta de que no debería haber abierto la boca. Yo no la traje hasta aquí, dijo finalmente, cautelosa. Lo cual no había sido preocupación de Mercury, pero al abrir la boca para decirle, recordaba por qué lo habría pensado. Gruñó en señal de reconocimiento, reacio a insistir. Ourabo se encogió sobre sí misma, subiendo las rodillas hasta la barbilla. Probablemente no fue ella. Vive al sur de la ciudad. No hay razón para que venga. Solo, pensé que vi, se mordió el labio, avergonzada. No te muerdas el labio, estaba tan distraída haciéndole una mueca que se deshizo de algo de esa tristeza. No lo haré. Es que, me entró el pánico. Arrastró los pies y murmuró. Este era el lugar más seguro al que podía ir. Mercury la despidió con un gesto. No había mucho que decir al respecto. Cuando estaba tan débil como ella, salir corriendo era lo lógico. No era que tuviera mejores opciones en ese momento. Se propuso sonsacarles las respuestas a Ichiko o a Kinaji sobre dónde vivía la madre. No había mentido antes. Emerald violaría su libertad condicional en un instante si descubría lo que había descubierto en las últimas horas. Ella se inquietó ante la falta de reacción, mirando al televisor y luego a él. Él había terminado de arreglarse la piel de la pierna y estaba terminando de ajustar las prótesis que pudiera necesitar, descartando el tema de conversación. Finalmente, Ourabo se arrodilló en el sofá, observándolo mientras se iba. ¿Puedo usar algunos de esos? Preguntó finalmente, con la mirada fija en las secciones organizadas de engranajes y pines. Consideró las ventajas de esto, la probabilidad de que ella los robara si se negaba. Sinceramente, debería considerarse afortunado de que no lo hubiera hecho ya. Emerald, desde luego, nunca había tenido problemas para apropiarse de sus provisiones en ningún momento de sus vidas.
Solo si yo superviso, dijo, y luego, a modo de advertencia, y lo sabré si no me escuchas. Ourabo hizo una mueca, sorprendida. Adiós a su indignación por ser llamada ladrona. No lo haré, intentó decir débilmente. Lecciones de mentiras, le recordó, pero empujó el juego de herramientas al centro de la mesa para que ella pudiera alcanzarlo. Eso los mantuvo a ambos ocupados durante la mayor parte de la tarde. No podía fingir que no había visto cómo ella robaba un frasco de polvo de hielo de la sección separada de su caja de herramientas y se lo metía en el bolsillo cuando creía que él le daba la espalda. El movimiento era demasiado torpe como para soportarlo. Robando lecciones también, le dijo, haciéndola manosear el frasco con tanta fuerza que lo volvió a meter en la caja. Bien. Emerald iba a ponerse insoportable con los últimos acontecimientos. Lo menos que podía hacer era buscar munición para burlarse de ella. El rostro de Ourabo se arrugó con consternación. Instintivamente, buscó su bufanda, sobresaltándose al darse cuenta de que no la llevaba sobre los hombros. Ella no tiene por qué saber nada de eso, ¿verdad? ¿Sobre que intentaste robarme? Dijo arrastrando las palabras, sí, Emerald se va a poner muy triste por eso. Eso no. Porque ni siquiera en su estado más nervioso, Ourabo creía que a Esmeralda le importara eso. Bajó las manos para juguetear con su manga. ¿Sobre esto de la semana pasada? Por un segundo, Mercury se permitió fantasear con ello, con que Emerald de alguna manera no se enterara de lo mucho que había arruinado todo sin ella. Era un sueño hermoso. Desafortunadamente, no había forma de hacerlo realidad. Si Wukong no lo delata, alguien más lo hará, dijo Mercury con pesar. No sirve de nada. Tiene un sistema demasiado fuerte aquí. ¿Y tú? Parpadeó mirando al niño. Ourabo frunció el ceño. Son tuyos también, ¿verdad? Por eso los mandaste a buscarme. El primer instinto de Mercury fue negarlo, o decir que habían ayudado porque eran amigos de Esmeralda. Pero acudieron cuando él los llamó. Y ninguno de ellos siquiera mencionó a Esmeralda. Ajá. Mercury negó con la cabeza para despejar la confusión. Eres raro, decidió Ourabo, sin dejar de observarlo, pero una mueca en la comisura de sus labios le recordó tan repentinamente a Esmeralda que fue como un puñetazo en el estómago saber que ya no estaba con ellos. Mercury la apartó con suavidad. Mocosa, pronunció, y ella le sonrió. Ourabo se detuvo después de ponerse el pijama y regresó al sofá después de cenar. Lo miró un buen rato con una mirada brillante y extraña. ¿Qué es? Se sobresaltó. Nada, dijo finalmente, y volvió a sentarse. Solo que se sentó en medio del sofá en lugar del otro lado, y después de unos minutos levantó los pies descalzos para apoyar la barbilla en ellos. Lo miraba de reojo cuando creía que no se daría cuenta. Mercury no podía entender por qué hasta que ella se inclinó muy lentamente y se apoyó contra su costado. Se puso rígido, girando la cabeza. Ourabo no se movió. A través del velo de su cabello, pudo ver el destello de la luz en sus ojos. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que no era el único rígido. Ourabo tenía la mirada fija en el televisor, pero seguía tensa, con los dedos apretándose tímidamente contra las rodillas. Aunque su rostro apuntaba a la pantalla, pudo ver que tenía la mirada perdida. Ella estaba mirando sus manos. Mercury liberó deliberadamente la tensión de su cuerpo, bajando ligeramente el volumen. Mañana te enseñaré un truco para fortalecer tu aura, anunció, inventándolo en el acto y decidiendo que Sun Wukong jamás podría enterarse. Y cómo enfocarla como escudo. Me vendrá bien saberlo si alguna vez vuelve a estallar una tormenta de arena tan rápido. Va. Te dará más tiempo para regresar. Ourabo sonrió con tanta fuerza que dejó al descubierto todos sus colmillos. Su peso se relajó contra su brazo. De acuerdo. Cuando Esmeralda se durmió contra él, lo hizo despatarrada. Ourabo se convirtió en un nudo, apretándose contra él más en sueños de lo que lo habría hecho despierta. Mercury se preguntó si buscar calor era uno de sus rasgos de fauno. Quería levantarse, pero la habitación estaba a oscuras y la televisión emitía un agradable zumbido de fondo. Todo el estrés de haber perdido al chico había desaparecido, y se sentía exhausto y satisfecho con el resultado. Mercury no se dio cuenta de que se estaba quedando dormido hasta que se despertó sobresaltado al oír el sonido de su pergamino y vio el reloj. Un rayo de sol se asomaba por las pesadas cortinas opacas, en un ángulo perfecto para que el resplandor le diera en los ojos. Le tomó un minuto darse cuenta de que era la fuerza total del rayo de sol. En algún momento, mientras dormía, la tormenta de arena finalmente había amainado. Si derribaba sus fortificaciones, podría ver la ciudad resurgir.
En algún momento, Ourabo se había acercado a la pila de mantas al otro extremo del sofá. Un pie emergió de debajo del montón de edredones y lo pateó. «Apágalo», refunfuñó mientras el pergamino se activaba por tercera vez. «Pero me encanta esta canción», dijo con sarcasmo. Ella le clavó el talón a ciegas en las costillas hasta que él la apartó de un manotazo y acercó su pergamino. ¿Por qué carajo lo estaba llamando Valkyrie? Colgó por instinto. Al más puro estilo de Nora, esto significaba que tenía un bendito momento de silencio antes de que el timbre volviera a sonar. Ourabo gimió. ¿Vas a escuchar a escondidas otra vez?, le preguntó. Si alguna vez contestas, replicó ella con las mantas sobre las orejas. Mercury sonrió y contestó la llamada. No tuvo tiempo de esperar que Emerald también lo llamara antes de que la llamada se conectara y el cabello brillante de Nora llenara la pantalla. ¿Qué quieres?, preguntó, pero aún estaba tan aturdido que sus palabras no tuvieron la fuerza que él deseaba. Nora le puso los ojos en blanco. Hola a ti también. Tranquila, gruñona, no estoy aquí para hablar contigo. La manta salió volando mientras Ourabo, que sin duda estaba escuchando a escondidas, la pequeña chivatona, se incorporaba de golpe, presa del pánico. ¿Intentas colarte?, preguntó Mercury, sonriéndole con sorna al mocoso. Aún oculta a la cámara, la niña le sacó la lengua. Nora hizo un puchero. Ojalá. Esmeralda dijo que no te apuraras. ¿Entonces qué quieres? Cuando Nora sacó la lengua, se parecía muchísimo al chico que rondaba detrás de la cámara, poniéndole la misma cara de mierda a Mercury. Solo quería ver cómo le fue a Em en el viaje de vuelta. Normalmente avisa cuando está en casa, pero ya han pasado 3 días y no contesta su pergamino, le dijo a Mercury, sin darse cuenta de que el suelo se le venía abajo. Capítulo 15. Nora manejó la revelación de que Esmeralda había desaparecido de alguna manera casi tan bien como Mercurio, es decir, extremadamente mal. Ya vamos, dijo. El video de la llamada del pergamino era completamente inútil. Valkyria lo llevaba con una sola mano mientras metía armas y polvo al azar en la mochila de viaje, que aún estaba medio vacía del viaje del que acababa de regresar. Si Mercury no hubiera estado tan molesto, se habría mareado. Vamos ahora mismo. Llegaremos en cuanto podamos regresar al puerto de la aeronave. Los chicos se habían sentido atraídos a la habitación por el alboroto de Valkyrie y Mercury al darse cuenta de que Emerald llevaba 3 días desaparecida. Ark y Pin discutían a viva voz sobre logística en el fondo, lo que aumentaba el caos. No los esperaré, espetó Mercury por encima del ruido. La única razón por la que seguía en la llamada era que todas sus provisiones estaban en su caja de herramientas. Estaba guardando cartuchos de Dust en sus fundas, dentro de sus prótesis, con una sola mano mientras se iba. Ya lleva días desaparecida. Me voy ahora mismo, ¿por qué no nos enviaste un mensaje de texto? ¿Cuándo te escribí cuando Emerald estaba contigo? Emerald se había burlado de él, sin razón alguna. Por estar celosa del equipo en el que se había encontrado entre que la dejó en Atlas y que traicionó a Salem. Mercury sostenía que solo habían sido dificultades de crecimiento. Ya era bastante irritante tener que compartir las atenciones de Emerald con Cinder, y a Cinder apenas le había importado lo suficiente como para prestarle atención a Emerald al final. Pero se había adaptado. Le había resultado más fácil de lo esperado, considerando la alegría evidente de Esmeralda por tener por fin una familia. Y no le robó el tiempo que pasaba con sus compañeros cuando lo tomó. Esmeralda había pasado gran parte de su vida deseando tener gente de su lado. Merecía disfrutarlo sin interrupciones. Pero eso no lo absolvió. La culpa le sabía a sangre en la lengua. Fuera Gnor su equipo o no, Mercury era su compañero. Debería haber sabido que algo andaba mal. Debería haber estado pendiente de ella. Debería haberle hecho seguimiento cuando su llamada fue al buzón de voz. Se había vuelto demasiado complaciente. ¿Por qué no te diste cuenta?, preguntó a pesar de, quizás debido a, la culpa que lo atormentaba. Se suponía que ese era su propósito, ¿no? Se suponía que eran otra línea de defensa para Esmeralda. Se suponía que la respaldarían. El rostro de Valkyrie se contrajo. Mercury no tuvo oportunidad de averiguar si era de culpa o de ira antes de que una voz sonara desde fuera de la pantalla. Nora, la encontraremos. Valkyrie respiró hondo como si se estuviera ahogando. Salió como un sollozo al exhalar. Culpa, entonces. Mercury sintió vértigo al ver la torpeza de la cámara mientras Valkyrie se sentaba con fuerza en el suelo. La mano de Lieren apareció en la cámara, una oferta. Valkyrie la agarró. Mercury no podía ver su semblanza mientras funcionaba, pero sí el efecto. Valkyrie dejó de hiperventilar.
La vislumbró sentada con la cabeza entre las manos mientras alguien más recogía el pergamino del suelo, donde ella lo había dejado caer. Liren miró a Mercury a través del video. Controlaba sus emociones mucho mejor que el de todos los demás en su equipo, pero Mercury pudo ver la tensión en la comisura de su boca, la tensión en sus ojos. Nos iremos en 1 hora, dijo, con una calma tan condenadamente tranquila que si Mercury hubiera podido atravesar el pergamino y estrangularlo, lo habría hecho. Pero luego dijo, nos pondremos al día, así que Mercury supuso que lo dejaría salirse con la suya. Lleven ayuda. Ordenó Valkyria con voz ronca, poniéndose de pie tambaleándose. Tenía la cara mojada. Por Esmeralda. Espetó cuando Mercurio abrió la boca instintivamente. Traigan a nuestra chica, pero traigan refuerzos. Mercury les colgó e inmediatamente llamó a Ilia. Fue lo único que salvó a Amitola de toda la terrible semana. La tormenta de arena la mantuvo en tierra lo suficiente como para que por una vez cogiera el teléfono. ¿Qué? Preguntó aturdida. ¿Dónde está tu célula astillada? Interrumpió. Ilia se puso alerta al instante y se incorporó. ¿Qué pasó? Emerald había subido a la aeronave desde Beacon de vuelta a Vacuo. De eso todos en Vale estaban seguros. Habían completado su misión y, a pesar de los esfuerzos de Oscar y una visita improvisada del equipo Ruby, no habían logrado que se alejara lo suficiente como para perderse la siguiente visita programada de Cinder. La acompañaron a la aeronave y se despidieron con la mano como los bichos raros que eran, y esa fue la última vez que alguno de ellos la vio. Mercurio apretaba los dientes con tanta fuerza que podía sentir las fallas en las que se romperían. Los mensajes que le habían enviado habían sido posteriores, presumiblemente de las mismas manos que habían atacado a su compañero. Nora había confirmado que también había recibido algunos, lo que retrasó la videollamada habitual que Emerald habría tenido con Nora tras aterrizar en Vacuo. Habían sido breves, pero no frías, algo inusual en Emerald solo porque rara vez rechazaba el contacto, pero excusable. Alguien había estado prestando atención. Alguien con rencor. Había mucha gente que guardaba rencor contra ellos dos, pero la cantidad de ellos dispuestos a meterse con los héroes de Beacon había reducido considerablemente ese campo, y de los que no habían sido encerrados después de la guerra, eso dejaba, el rostro de Ilia se ensombreció al relatarle lo sucedido. Sus pecas se habían tornado rojas, tan brillantes como la rabia que Mercury sentía en el esternón. El resto de su cuerpo estaba muy pálido. ¿Sabías que nos perseguían? Preguntó, sin disimular la amenaza en su voz. Emerald llevaba días desaparecida. Según ella misma admitió, Ilia llevaba semanas en Vacuo. Ilia no necesitaría su mirada. No específicamente por ti, dijo, pero no sonaba a mentira, independientemente de su postura. No era la culpa lo que la hacía sonrojarse, sus pecas color sangre nueva. Estaba furiosa consigo misma por no haberlo previsto. Son leales a Adán. Les tienen rencor a todos los que quedan. Con dificultad, Mercury descartó el resto de las palabras que le bullían en la garganta. Si Ilia hubiera sospechado que la amenaza era contra Esmeralda, habría actuado antes. Al menos les habría avisado, por muy poco que se comunicara con los demás. No habría dejado que Esmeralda cayera en una trampa a ciegas. Eso no hacía que Emerald estuviera menos atrapada, pensó con amargura en el fondo de su mente, pero se guardó ese pensamiento para sí. No serviría de nada. E Ilia era como él. Nada que pudiera decirle sería ni la mitad de condenatorio que lo que ella pudiera inventar por sí sola. Lo he reducido a 10 millas al oeste de la ciudad, dijo. Sam me prestó este mapa que tienen las cazadoras de la zona, y pudimos determinar la zona general donde están atrincheradas entre todos los recursos naturales. Es la única forma en que pueden estar tan cerca sin ser vistas en la ciudad abasteciéndose. Estaba esperando a que amainara la tormenta antes de salir para el reconocimiento. No tenemos tiempo para reconocimiento, le espetó. No lo necesitaba. Ilia ya estaba ascendiendo. Diré que el equipo de Sam se prepare. Mai dijo que también tienes una copia del mapa. Nos vemos junto a ese campo de calabazas del desierto a 30 minutos de aquí. No los espero a todos, había terminado de prepararse. Tenía una pequeña armería de polvo en Talaria, y mucho más consigo. También tenía casi todos los cuchillos que cabían. La batalla ya latía en sus venas, haciéndole vibrar con la necesidad de encontrar a quien se había llevado a Esmeralda y hacerlos sangrar por ella. Se puso de pie de golpe e inmediatamente hizo contacto visual con unos ojos ámbar. Ourabo estaba arrodillada en el sofá, con los ojos abiertos como platos. Parecía aterrorizada. Había olvidado por completo su existencia.
Oh, joder, dijo en voz alta, mirándola fijamente, el niño. ¿Y ella qué? Preguntó Ilia. Por lo que parecía, estaba buscando el escondite de su arma, o, más probablemente, el de Baisailis. ¿Sabes dónde está ahora, verdad? Déjala ahí. De todas formas, no es que pudiera hacer nada. ¿Qué? Exclamó Urabo, y luego, no puedes dejarme. Como si existiera alguna realidad en la que pudiera ser útil en una lucha contra el colmillo blanco. Quiero ayudar. Estás bromeando, dijo Mercury con la mirada perdida. Había eliminado su aura de 3 golpes durante esa única sesión de entrenamiento, y no había absolutamente nada que indicara que habría otro resultado con nadie más. El rostro de Urabo se arrugó con una indignación completamente injustificada. Puedo luchar. Se pueden perder peleas, replicó, olvidándose de que no quería volver a echar al chico. Átala o algo, no tenemos tiempo para esto, ordenó Ilia. No puede venir y lo sabes. No puedes. Empezó el niño, con auténtico pánico. Mercury no estaba segura de si era por la idea de que la sujetaran o por quedarse atrás. Se levantó del sofá a toda prisa, hacia él. No es justo. Parece que estaremos esperándote, dijo Ilia con descaro y le colgó. Mercurio rescindió la buena voluntad del día anterior. Resultó que Urabo fue, de hecho, lo suficientemente estúpido como para correr de vuelta a la tormenta de arena por el incentivo adecuado. No se movió de donde estaba, entre él y la puerta. Mercurio apenas pudo contenerse para no llevársela. Quizás se había apresurado demasiado en intentar que la niña dejara de pensar que la mataría en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Mercury la miró con su mirada más intimidante, ella solo asomó la barbilla. Tienes que llevarme contigo. Dijo. Está en el desierto, no eres de por aquí, llevo viviendo en el vacío la mitad de tiempo que tú. Probablemente he estado en el desierto más a menudo que tú. Pero, ¿qué crees honestamente que podrás hacer? Preguntó Mercurio brutalmente. Urabo levantó sus puños americanos convertidos en garras. Dijiste que se veían bien. Dijo, con un tono de voz dolido. Hay una diferencia entre ser bueno en una pelea callejera y en una pelea contra el colmillo blanco, niña, dijo, exasperado, sin molestarse en señalar que ella no era buena en ninguna de las dos cosas. No les va a importar que seas una niña. Ni siquiera les va a importar que seas un fauno. Te matarán en cuanto se den cuenta de que intentas llegar a Esmeralda. No los dejaré, declaró, como si la fuerza de voluntad fuera algo que pudiera interponerse entre ella y la muerte. ¿Tú y qué? Quiso saber. ¿Esos nudillos? ¿Ese cuchillo que te di? No podrás tocarlos si lo sabes. Pero tienen a Esmeralda. Repitió, como si Mercurio no lo supiera, como si la suma de todo eso hiciera la diferencia que le permitiría aceptar su venida. Lo peor fue que así fue. Habían intentado dejarlo en la banca durante la guerra cuando Emerald estaba herida o fuera de su alcance. Crow no había podido. Salem no había podido. Y ahora Urabo lo miraba fijamente, con los puños apretados, con la misma determinación. Marcus había llevado a Mercury en misiones cuando era más joven que Urabo ahora. Mercury había sobrevivido. No podía evitar pensar en ello. Pero solo por un segundo. Entonces sus ojos se posaron en las cicatrices de su sien, visibles con la bufanda en el sofá. Mercury había sobrevivido, pero lo había hecho con cicatrices en los nudillos y una profunda en el hombro derecho que aún le dolía los raros días que llovía en Bakuo. Se había roto eso y se le había metido sangre en los ojos, los dientes y bajo las uñas, y en los buenos días no había sido suya, pero las tierras fuera de los reinos no eran amables. No había habido muchos días buenos. Cualquier día en el que Mercury descubriera que Emerald había sido secuestrada durante la mayor parte de una semana no prometía ser un buen día. Esmeralda estaría furiosa con él. Mercury empezaba a pensar que estaría furioso consigo mismo si el pánico ciego que lo recorría se calmaba lo suficiente como para volver a sentir algo más. Si no la hubiera visto pelear, podría haberlo hecho de todos modos. Pero lo había hecho, y la había visto cerca de Crow, y ahora sabía exactamente hasta dónde había llegado para asegurarse de que no la viera cerca de Ilia, San y Neptune. Urabo se ponía nervioso con las armas, con quienes las usaban, y no era como si una facción rebelde de colmillo blanco fuera a ser otra cosa. A pesar de toda su fanfarronería y su forma de reunir armas, no tenía la mentalidad para ganar, y mucho menos la competencia. 3 golpes para derribar su aura, y él aún no había tenido la oportunidad de enseñarle a aumentarla. No podría protegerla ni llegar a Esmeralda. Tienes que llevarme contigo. Es hizo una pausa, atascada. Es mía.
Ella, Mercury se mordió la lengua con tanta fuerza que le hizo sangrar, porque esa frase terminaba con fue mío primero. No tuvo tiempo de hacer los ejercicios de respiración de Yang. Mercury se conformó con una sola respiración profunda e intentó que valiera la pena. Voy a traer a Esmeralda de vuelta, se conformó. No vas a ser de ninguna ayuda en eso y lo sabes. Te quedarás aquí. No lo haré. Ourabo tenía las manos apretadas en un puño. Temblaba y tenía la cara pálida bajo el bronceado, pero no parpadeó. Yo también voy a ir a por Esmeralda. No puedes detenerme. Levantó la barbilla. Si me atas, podré escapar. No puedes detenerme. Y Mercury se dio cuenta, con un sobresalto, de que no podía. De una forma u otra, la chica se escaparía si la dejaba allí. Independientemente de sus habilidades de combate, era astuta. Ya dominaba la mayoría de los trucos de Esmeralda para abrir cerraduras y escabullirse. Y Esmeralda le había mostrado el mapa que Marigold les había compartido muchas veces. No podía negar que no sería capaz de deducir dónde estaban a partir de lo que Ilia había dicho. Y todos sus conocidos estarían de camino al punto de encuentro. Cada segundo que pasaba buscando a alguien que la cuidara era otro segundo que Esmeralda estaba cautiva y posiblemente herida, y no había garantía de que no se les escapara. Si algo había demostrado Ourabo, era que era capaz de escabullirse de cualquier persona. Había exactamente una forma de mantenerla alejada de cualquier lío del que necesitaran sacar a Emerald. Los ojos de Ourabo siguieron a Mercurio mientras dejaba caer su bolso al suelo, incrédulo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó sin comprender. Emerald me pidió que te protegiera, señaló con gravedad. Ya dijiste que no puedo hacer nada más para retenerte. Las palabras aún le oprimían el pecho. Esmeralda estaba en algún lugar, cerca, y Mercury no podía perseguirla. No había sentido ese fracaso, esa opresión en el pecho, desde que se escabulló de la fortaleza de Salem y entró en la Academia Shade en busca de Esmeralda. No era más fácil después de tantos años de ausencia. A Mercury le costaba respirar. El entumecimiento le subía por los dedos. Necesitaba moverse. Mercury ahora tenía gente en la que podía confiar. Las cazadoras, Wukong y su banda de idiotas. Amitola. Podrían encontrarla. Eso no lo hacía más fácil. ¿Qué? Eso, no. Ourabo negó con la cabeza. Eso no, no puedes. Mírame, replicó, por reflejo. Para distraerse del impulso casi rabioso de atravesar la puerta tras Esmeralda, volvió a coger su pergamino y le envió un mensaje rápido a Marigold. Estaba bastante seguro de que Ren ya les habría escrito a las cazadoras, pero necesitaba hacer algo. Hubo una fracción de segundo entre el momento en que lo envió y las furiosas burbujas de escritura en la esquina, pero Mercury no tuvo la oportunidad de ver lo que Marigold tenía para decir. Demostrando aún más que no tenía ningún concepto de autoconservación, Ourabo le arrancó el pergamino de las manos. ¿Qué haces?, preguntó. Horriblemente, parecía estar al borde de las lágrimas de ira otra vez. Tienes que ir tras ella. Me encantaría. Espetó finalmente, pero si no te vas a quedar aquí, no tengo muchas opciones. Pero la amas. Gritó Ourabo. Mercury se atragantó. Ni siquiera te gusto, no puedes, por la centésima, ¿qué fue eso? La amas. La voz de Ourabo había bajado de un estridente grito, pero eso no la hacía menos intensa. Ella también te ama. No puedes dejarla con gente que quiere hacerle daño, tú, esa parte no, ordenó Mercury. Por primera vez, su primer instinto no fue corregir de inmediato al que le hablaba con prejuicios. Ourabo no intentaba provocarlo, insinuarlo ni irritarlo. Dijo que Mercury amaba a Emerald como si fuera algo innato, tan inmutable como el calor del desierto que rodeaba la ciudad. La otra parte. La confusión le quitaba la ira de la voz. Ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos. ¿Qué parte? Tú, el rubor había vuelto a sus mejillas, vergüenza en lugar de ira. No te gustó. Pero sus ojos se desviaron hacia la mesa, donde estaba su caja de herramientas. Su ungüento estaba junto a ella. Las palabras salieron como una pregunta. Sus ojos volvieron a mirarlo, muy abiertos. Mercury sintió un calor incómodo. Deseó indignarse tan fácilmente como hacía un momento. «¿Estás bien?», murmuró, y luego lo ignoró. No era el momento para eso. El momento para este tipo de conversación tendría que hacerse en presencia de Esmeralda, o mejor aún, no. Nada de eso es lo importante ahora. Esmeralda me dijo que te cuidara. Pero no puedes. Gritó. No puedes. Si se lastima o... Mercurio le gruñó una advertencia antes de que pudiera completar la frase. Ourabo lo señaló.
¿Ves? Pensarás que es mi culpa. Me odiarás de nuevo. No puedo ser la razón por la que no la salves. No haré, sí que lo harás. Eso es lo que pasa cuando la gente se va. Estaba conteniendo las lágrimas. No funcionaba. Entonces no tendré nada. Mercurio debería argumentar eso. Incluso estando enojado, no podía imaginarse lastimando a Urabo. Pero era fácil enojarse. Era tan fácil, y si estuviera a kilómetros de distancia cuando ocurriera lo peor, estaría enojado el resto de su vida. No había nada en el mundo a lo que no culpar. Y sabía que se desquitaría con el mundo de muchas maneras, incluso si no lastimara físicamente a una niña, no podía garantizar que no se le contagiara de alguna manera. Así era Mercury. Alguien amargado y furioso, dispuesto a incendiar el mundo. A Mercury no le fue bien sin Emerald. Era un hecho comprobado. No le iba especialmente bien ahora mismo. Apretando los dientes, dijo, no puedes venir a luchar contra el colmillo blanco con nosotros. No puedes pensar que sea buena idea. Los ojos de Urabo se llenaron de lágrimas. No puedes decirme que necesita ayuda y no dejarme ir a buscarla, dijo con voz temblorosa. No puedes. Yo también la amo. Lo peor fue que Mercury sí lo entendió. Sentía el mismo impulso atravesándole las costillas, haciéndose más fuerte a cada segundo que pasaba sin dirigirse a los marcadores agrupados en el mapa de Marigold. La certeza de que si no iba a ayudar a Emerald en ese preciso instante, moriría. Mercurio se desinfló, pasándose una mano por la cara. Cuando terminó, Urabo seguía allí de pie, con las manos apretadas hasta convertirse en puños, con la desesperación en cada línea de su cuerpo. No vas a luchar, ordenó finalmente. No vas a ayudar. La boca de Urabo se abrió de golpe para protestar de nuevo. Cualquier cosa que pudiera haber dicho se interrumpió al terminar. Vas a permanecer oculta y hacer exactamente lo que te diga. ¿Entendido? Por un segundo, Urabo se quedó mirándolo fijamente. Luego se sobresaltó al comprender las palabras. Él no iba a ser Marcus Black en esta situación. El chico no iba a curtirse en una pelea para la que no estaba preparado. Iba a quedarse atrás y mantenerse a salvo, y tal vez Emerald solo lo mataría un poco por ello. Urabo asentía furiosamente. Te escucharé. Prometió, casi vibrando. Vamos, vamos. Por otro lado, Marcus Black jamás habría aceptado un trabajo de rescate a menos que hubiera una gran paga al final, y se habría pasado todo el viaje de vuelta diciéndole a Mercury lo estúpidos que habían sido todos los involucrados, así que ya habían tenido un comienzo muy diferente. Y de niño, desde luego, jamás habría agarrado a su padre para intentar arrastrarlo por la puerta. Esmeralda realmente me va a matar, murmuró. Ella tendrá que estar aquí para eso, resopló el mocoso, tirando de él nuevamente, vamos. Como si el mocoso necesitara arrastrarlo para ir a salvar a Esmeralda. Toda esta espera era culpa suya. Mercury puso los ojos en blanco, casi sonrió y empezó a moverse. No tardó más que unos pasos y entonces el niño luchó por seguirle el ritmo. Capítulo 16. El rostro de Ilia cambiaba de color más que el de una persona promedio, pero el que adoptó al ver al niño era nuevo incluso para ella. Posiblemente desconocido para el hombre. Mercury no sabía por qué se molestaba. Siempre terminaba rojo, al menos cuando hablaba con él. Tienes que estar bromeando. Mercury la miró con el ceño fruncido, plenamente consciente de que Urabo avanzaba trabajosamente por la duna más cercana, 2 metros detrás de él. ¿Qué parte de esto te parece una broma? Normalmente, esta sería una excelente oportunidad para que Ilia hiciera varias sugerencias originales. Sin embargo, ahora solo lo miraba con una indignación que superaba la incredulidad. Los demás tampoco ayudaban en ese aspecto. Sol y Neptuno observaban con la boca abierta. Las cejas de Marigold habían desaparecido tras la línea del cabello. Ninguno parecía contento de ver al niño. Podrían ponerse en fila, pero Mercurio no estaba muy contento con ello. No eran todo el equipo de rescate. Sol y Neptuno habían traído al resto de su equipo. Incluso Porfirio estaba allí. Hoja Verde y Tomillo estaban junto a ellos. Mercury se sobresaltó al darse cuenta de que le sorprendía que Ig no estuviera allí también. Nos está cubriendo las espaldas con el papeleo, explicó Marigold. Vendrá en cuanto termine. Está cabreada porque alguien lo intentó. Bien. El pergamino de Mercurio vibró. Crow lo llamaba. Mercurio le colgó y lo silenció. El pergamino seguía sonando, aún en su mano. Grosero, escribió Crow, seguido inmediatamente por Oscar me informó. Rescate aprobado. Vuélvete loco. Odu.
Una fracción de segundo después, recibió un mensaje de ella asignándole una misión de rescate, con efecto inmediato. Primero, a Kinaji le caen mejor ustedes dos que a mí, ahora es nuestro jefe, empezó a quejarse San. Su pergamino sonó. ¡Genial! Me encanta que me paguen. Ilia le dio un fuerte codazo, señalando a Urabo con el mismo gesto. No te desvíes. ¿De verdad crees que es buena idea? ¿Tus padres te llevaron a ver a asesinos conocidos? Si se suponía que esto era una especie de jaque mate, no era la persona adecuada para usarlo. Sí, le dijo Mercury sin comprender, lo que la hizo callar porque Ilia Amitola, ex jefe de espionaje del Colmillo Blanco, era la única entre sus compañeros de edad que se había molestado en investigar sus antecedentes. Un momento después se dio cuenta de que no debería mencionar eso delante de los niños, pero Urabo había dicho él no es mi padre. Una fracción de segundo después que él, por lo que probablemente se había perdido las partes importantes. Esto no la desconcertó en absoluto. ¿Y si Colmillo Blanco la nota? Tuve la amabilidad de esconderme de ti, murmuró Urabo. Ilia parpadeó, y su rostro se atenuó por la sorpresa. ¿Nos viste buscándote y te escondiste? Marigold parecía interesada. ¿Cómo supiste que te buscábamos? Están todos en el pergamino de Esmeralda. Urabo miró a Mercury, buscando ayuda. Al no recibirla, y le dijiste que me atara. La cara de Ilia se puso roja de nuevo. Cerró la mandíbula de golpe, pero eso tampoco significaba que todos estuvieran de acuerdo con la situación. Esto no está en los libros de crianza que Fiona les prestó, dijo Marigold, como si Mercury alguna vez hubiera planeado leerlos. Emerald los va a matar. No fingiremos que me molesté en leer alguno de esos, dijo, al mismo tiempo que Urabo repetía. Él no es mi padre. Tú, cállate, ordenó Mercurio. Solo estás aquí porque dijiste que podías estar callado. Estoy aquí porque no pudiste obligarme a quedarme en casa, replicó ella, pero lo hizo de manera casi inaudible. Y ella se mantendrá al margen, le dijo Mercurio a Marigold, ignorándola. ¿Estás seguro de que se mantendrá al margen? Preguntó Neptuno con duda. Sé que no es hija tuya ni de Esmeralda, pero, ella ya no es tu hija en este momento, terminó Marigold sin ayudar, cruzando los brazos sin ayudar. Tengo un nombre. Murmuró Urabo. Mercury iba a dejarle a Esmeralda la mayor parte de los juegos de manos y la imagen, pero una vez que estuvieran lejos de todos, la llevaría aparte y le diría que dar patadas no convencía a nadie de su madurez. Sí, dijo Mercurio a Neptuno, prefiriendo ignorar por completo el resto. La mirada de Mercurio se fijó en la niña hasta que empezó a parecer incómoda. Se quedará aquí, repitió. No va a pelear y se mantendrá alejada. Urabo no discutió, pero parecía muy disgustada. Ya dije que te escucharía. Murmuró. Mercury le había entregado el botiquín y esperaba que fuera suficiente responsabilidad para evitar que se metiera en nada más. Sabía que ella tenía el cuchillo y la manopla. Solo ahora se le ocurría que ambas eran armas de corto alcance, cuando la idea era alejarse de la pelea. Tendría que arreglar eso más tarde. ¿Dónde se compraba un arma para una niña? ¿Y podría encontrar una en oferta, ya que a Emerald todavía le preocupaba el dinero? Dejó ese pensamiento a un lado por ahora. No era el momento. Sol, el líder de SSSNN lo miró. Mercury ladeó la cabeza hacia el chico. Puedes vigilarla, ¿verdad? La mayoría de los cazadores que se respetaban odiarían ser retirados del combate. Era parte de la razón por la que la gente del centro se esforzaba tanto por evitar el papeleo. Porfirio se irritó, pero Wukong solo sonrió. Claro. Dijo, y entonces se vio inundado por una luz dorada tan potente como el sol. Mercurio, sabiendo lo que se avecinaba, había cerrado los ojos ante el brillo. Urabo, que no lo había hecho, parpadeó rápidamente cuando uno de los clones de San emergió de su piel y se dirigió hacia la derecha en un destello de luz. Lo siento, no recuerdo que la gente no está acostumbrada a eso, le dijo alegremente, yo llamo a las luces manchas solares. Urabo lo asimiló. Giró la cabeza para dirigirle a Mercury la mirada más horrorizada que jamás había visto. Insististe en venir, le dijo sin compasión. Tienes que lidiar con él también. Soy un encanto, dijo San en estéreo, moviendo ambas colas. Pero su clon empezó a guiar a Urabo hacia el interior del huerto de calabazas. Estaremos aquí esperando. ¿Qué tal si me muestras qué hay en el kit y podemos averiguar dónde está todo? Por si acaso. Urabo solo la siguió después de volver a mirar a Mercury. Mercury no estaba seguro de si su mirada era para pedirle que la tranquilizara o si era una orden para proteger a Emerald.
Por encima de su cabeza, San articuló mi mejor tío mientras la alejaba. Maldito bicho raro. Amitola había logrado calmarse, pasando de una furia apopléjica a una mera incandescencia para cuando esto se resolvió. No puedo creerlo. Estamos a menos de 5 minutos de los asesinos de Colmillo Blanco. ¿Qué se suponía que debía hacer? No se queda quieta. Iba a seguirnos de todas formas. ¿Con quién se suponía que debía dejarla para que pudiera impedir que viniera? Todos están aquí. Podría haber sido peor, dijo Marigold, lo que significaba que el tema estaba a punto de cerrarse. El clon de Sam puede vigilarla mientras recuperamos a Esmeralda. Esmeralda puede matarlo por ello una vez que la recuperemos. Todos ganan. A Amitola no parecía contenta con esto, pero Amitola nunca parecía contenta, así que esto no era nada nuevo. Mercury ya estaba más que concentrado en llegar a Esmeralda y ponerla a salvo. Ahora que la niña estaba fuera del camino, Mercury quería sangre. Vamos a buscar a nuestra chica, dijo el verdadero Sol, alzando su bastón sobre sus hombros. Ilia no había mentido. El lugar que sospechaba que era el escondite estaba a solo unos minutos del pequeño parche de calabazas del desierto. Hay unos túneles viejos, dijo Wukong en voz baja. De cuando las minas de aquí producían polvo. Nadie de por aquí entra. Es como pedir a gritos que los gusanos ciegos los ataquen. Les encanta construir sus nidos allí. Pero los forasteros no lo sabrían, y sería un buen refugio para que esperaran a que pasara la tormenta, aparte de los gusanos. ¿Y serían capaces de derrotar a los gusanos ciegos?, dijo Amitola con gravedad. Por algo han sobrevivido tanto tiempo. Es un grupo peligroso. A Mercury le picaba la piel al ver la semblanza de Marigold extenderse sobre ellos. No se sentía como la de su padre, asentándose pero sin clavarse en él. En todo caso, se sentía como sumergirse en un charco de agua, con la frescura cerrándose sobre su cabeza. De todas formas lo odiaba. Los miembros del Colmillo Blanco se habían vuelto complacientes durante la tormenta de arena. Quizás pensaron que la gente aún no habría salido. Quizás estaban cansados de luchar contra Grimm en el túnel. Sea cual sea la razón, se arremolinaban al borde de lo que una vez fue un pozo de mina, observando a su alrededor. Mercury catalogó los rasgos de los faunos y sus armas. Uno era una especie de fauno felino grande, con garras a juego. Otro tenía dientes del tamaño de dedos que sobresalían de su boca, y un tercero llevaba una gran pinza en lugar de su mano derecha. Sus armas también parecían decentes, aunque Mercury apostaba a que habían gastado parte de su munición y polvo con los Grimm que acechaban en las minas. Esperaba que algunos de su grupo hubieran sido devorados. Apenas podía importarle. Sentada, encadenada a uno de los postes que mantenían en pie el pozo de la mina, estaba Esmeralda. Su vientre y brazos desnudos estaban cubiertos de moretones, pero sus ojos eran claros y observaba atentamente a los enemigos que tenía delante. No parecía asustada. Algo se aflojó en su pecho al ver la mueca de desprecio en su rostro, la forma en que no lograba ocultar la rabia en sus ojos. Esmeralda podía estar maltrecha, pero era evidente que no iba a dejar que la dominara ni un segundo. Amitola extendió una mano para impedir que avanzara. Mercury apenas pudo controlar el impulso de ignorarla. Se alegró de tener una fracción de segundo más tarde, cuando ella murmuró: «Esa tiene una semblanza sensorial», y señaló a una con plumas brillantes en el cuero cabelludo en lugar de cabello. «Si se acerca más, podrá sentirnos. Entonces, tenemos un ataque sorpresa antes de que descubran nuestra identidad». «¿Cuál es el más peligroso?». Ilia le lanzó a Marigold una mirada espeluznante. «Todos han logrado evitar la cárcel desde el final de la guerra», dijo con sequedad. «Todos son peligrosos». Pero los miró a todos con los ojos entrecerrados, con la boca apretada, y al hacerlo, sus ojos también se posaron en Emerald. «Ese», dijo finalmente, señalando a un hombre corpulento cuyos rasgos de fauno más visibles eran un par de largos bigotes con forma de antena que le colgaban de la cara y una cresta de púas en la nuca. Estaba demasiado cerca de Esmeralda. Mercurio vibraba con la necesidad de eliminarlo. Esmeralda no estaba incapacitada, pero las lesiones sugerían que su aura se había agotado o que se estaba agotando peligrosamente. «Necesitamos una distracción, Emerald puede conseguirnos eso», dijo Mercury con impaciencia, con la mirada fija en el trozo verde apoyado contra el pozo de la mina. Joanna lo miró de reojo. Su habitual expresión estoica había dado paso a una claramente depredadora. «¿Tienes algún plan para llamar su atención sin activar la sensorial?». Mercury no la miró para responderle. Se limitó a ahuecar las manos sobre la boca.
De todas las lecciones que su padre le había enseñado en las montañas, esta había sido la única que realmente podía decir que había disfrutado. Mercury era bueno cazando, bueno escondiéndose. Mercury había aprendido a imitar rápidamente los cantos de los pájaros. Había sido la única lección que su padre le había enseñado que no le había hecho daño, la única habilidad que su padre había reconocido que dominaba sin rechistar. Lo había usado para asustar a Esmeralda de camino a Beacon, cuando era una chica de ciudades acostumbrada a los sonidos del bosque. Le había enseñado a hacerlo ella misma en medianoche, cuando las noches de insomnio se sucedían y ambos buscaban desesperadamente cualquier distracción. Incluso en esos horribles y tensos momentos de memoria, lo que más sobresalía en la memoria de Mercury era cómo Esmeralda había sonreído al asustarlo con eso, para variar. Los jilgueros no volaban a vacuo por ningún clima. Dudaba que los objetivos de Ilia lo supieran. Pero Esmeralda sí, y pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que él estaba allí. Aunque habían pasado años desde que necesitaba usar este tipo de habilidades, no se había ablandado lo suficiente como para quedarse completamente erguida por la sorpresa. Pero sí se quedó muy quieta, apartando la mirada del colmillo blanco y dirigiéndola al desierto tras el ruido. Una sonrisa enorme y salvaje se dibujó en su rostro. Solo por un instante. Solo el tiempo suficiente para que Mercurio la captara. Mercurio no podía ver lo que ella hacía. Pero no le hacía falta. El fauno bigotudo se dobló y empezó a gritar. Eso fue una señal a su manera. Emerald les decía quién era el más peligroso de todos, haciendo lo que podía para eliminarlos, corroborando sin saberlo a Ilia mientras lo hacía. El hombre cayó gritando, agarrándose la cabeza. El miembro de colmillo blanco más cercano a Esmeralda le propinó un revés tan fuerte que su cabeza se estrelló contra el poste. Su aura se encendió en verde al romperse, y el hombre gruñó algo por encima del ruido. Mercurio le disparó en la cabeza. La primera bala dio justo en el blanco. La segunda fue más baja, debido al retroceso y la posición de su pierna, pero no importaba. Emerald lo conocía tan bien como él a ella y lo tenía en cuenta. Le dio una patada en la rodilla al hombre al girarse, y él se dobló tanto que la segunda bala también terminó siendo un disparo en la cabeza. El aura del hombre se desintegró en un destello azul. Por desgracia, no sería suficiente para matarlo, pero Mercury podría encargarse de eso más tarde. Nadie dijo nada sobre que los hubiera descubierto. Ya habían empezado a moverse al mismo tiempo, aunque notó que ninguno había ido a por el que había despachado. Probablemente debería sentirse molesto por haberse vuelto tan predecible. En ese momento, la satisfacción lo inundaba, igual que dar en el blanco. Y entonces la pelea lo alcanzó, y no tuvo tiempo de pensar en nada. Uno de los hombres les bloqueó el paso a él y a Marigold en la boca del pozo. Su semblanza fue lo suficientemente rápida como para detenerlos a ambos, impidiendo que ninguno se acercara. Mercury desperdició minutos preciosos luchando contra él. Entonces Emerald gritó. Cada nervio de Mercury se iluminó con la necesidad de llegar a ella ahora mismo. Marigold emitió un breve sonido de frustración. «Vámonos», ordenó, interceptando el siguiente ataque para cubrirlo. Mercury no dudó. Emerald temblaba cuando llegó a la entrada. Estaba acurrucada en un ángulo extraño, uno que no la protegía en absoluto. Mercury no entendía el contexto ni tenía tiempo de comprenderlo. El hombre que Ilia había señalado como el más peligroso, a quien Emerald había dejado inconsciente con su semblanza, estaba de pie de nuevo. Arañaba el hielo de costado, tambaleándose por un golpe que Mercury no había tenido oportunidad de ver. El polvo aún se arremolinaba en el aire en motas índigo, helándolo. El rojo se filtraba alrededor del hielo, sobre dedos palmeados. «Los voy a matar a ambos lentamente», susurró el hombre. «Y los guardaré para el final para que puedan ver». Esmeralda seguía atada al poste, con las manos a la espalda. Pateó al hombre sin levantarse. Mercury no le dio tiempo a darse cuenta de su presencia. Tampoco le dio tiempo al fauno. Su mente se había concentrado en la sangre que se filtraba alrededor del hielo, lo que significaba que su aura estaba agotada. La expresión de Esmeralda no cambió en absoluto cuando el tercer y último disparo en la cabeza de Mercury le reventó la mayor parte del cráneo. Ni siquiera se inmutó, pues sabía de dónde y de quién había venido. Esmeralda nunca le había tenido miedo a Mercury, salvo una vez. Tenía sangre por toda la cara y la frente cuando él la alcanzó. Estaba en sus dientes, visible de cuando se los había enseñado al enemigo. Temblaba de adrenalina y tenía los ojos desorbitados, de una forma que prometía dolor. Ella era la cosa más hermosa que jamás había visto. Lo tenía. Le gruñó.
Mercury no estaba tan aliviado de verla como para no burlarse. ¿En serio? Por eso tuve que enterarme por tu alegre pandilla de idiotas que llevas días desaparecida. ¿Es esta una nueva forma de pasar lo que nunca había visto? No puedes hablar mal de mis decisiones ahora mismo. Dijo con un nivel de veneno que Mercury sintió, francamente, que no merecía. ¿Por qué estás enojado conmigo? No hice nada para merecer esto. Esmeralda soltó una carcajada furiosa. La indignación de Mercurio duró lo justo para que se incorporara y Ourabo pudiera salir arrastrándose de detrás. ¿Apostamos? Siseó Esmeralda. Ah. Esmeralda le dio una patada. Mercury ni siquiera se había dado cuenta de que debía preocuparse por la niña. Era una sensación parecida a un golpe en el esternón, la forma en que saber que ella había corrido directo al campo de batalla lo dejó sin aliento. Oh, esto era terrible. ¿Cómo se suponía que iba a detenerlo? Te dije que te quedaras atrás, dijo con la mirada perdida. Esto no disminuyó en absoluto la mirada asesina que Emerald le dirigía. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no está Wukong contigo? Gritabas. La respuesta de Ourabo no era para él, sino para Esmeralda. Su voz sonaba ronca. El chico estaba agarrando las esposas de Esmeralda. Sus manos no temblaban. El resto de ellas sí. Gritaba si te lastimó, lo oí. Bueno, yo lo lastimé primero, le dijo Esmeralda con ánimo. Estoy bien, Ourabo. No fue nada duradero, te lo prometo. La mirada que le lanzó a Mercury cuando Ourabo apartó la mirada con seguridad fue decididamente sucia. Mercury se encogió de hombros. Le había dado mucha pena tomar la decisión mientras estaba ocurriendo. Ya no iba a hacerlo. Se suponía que debía quedarse con Wukong. No se quedó en casa para nada. No es mi culpa. Leerás todos los libros que me dio Fiona cuando volvamos a casa. Espetó Emerald. Volvió a mirar el cuerpo del hombre. Las motas de polvo se habían asentado, pero había hielo a su lado, derritiéndose rápidamente en el suelo. ¿Usaste el polvo de hielo que te di con él? Preguntó Mercury, incrédulo. Dijiste que no serviría de nada si no lo tenía conmigo, señaló Ourabo, pero se le puso verde la sangre alrededor de las escamas. Miró el cuerpo una vez, se puso más verde y luego apartó la mirada. Emerald se apoyó en ella, protegiéndola de la vista. Todo va a estar bien, la tranquilizó. Mercury miró a los demás. Seguían luchando alrededor del pozo de la mina, pero ninguno cerca de ellos. Por el momento, se encontraban en un pequeño remanso de inacción, como el ojo de una tormenta. Basilias estaba en el suelo, pero consciente. Wukong había asumido el control de la lucha contra su oponente, con clones que lo deslumbraban. Mercury supuso que eso explicaba por qué no parecía haber notado la desaparición del niño. Miró hacia las sombras del pozo de la mina. ¿Cuánto deberíamos preocuparnos por los gusanos ciegos? Emerald escupió el pelo de la boca. Para nada. No voy a hacerte creer que hay alguno ahí abajo. Y a pesar de lo enfadada que decía estar con él, le dedicó una sonrisita de satisfacción, ambos enganchados a la broma. ¿Puedes traerme el teléfono? Estaba temblando. Lo había notado antes, de lejos, pero no había tenido tiempo de asimilarlo. Pero no temblaba. Emerald no tenía miedo. La había visto asustada antes, de Salem, de otros. De él. Esto era algo más. Espasmos, se dio cuenta. Lo que sea que le hayan hecho para hacerla gritar, todavía la afectaba. ¿Qué pasó? Las palabras salieron con furia. Ourabo levantó la cabeza de golpe, y las ganzúas resbalaron sobre la esposa por un instante. Emerald hizo una mueca. Semblanza de relámpago, dijo, o electricidad. No me dijeron exactamente qué era. Ni la mitad de fuerte que la de Nora. A Mercury no le importó que no fuera tan fuerte como la de Nora. Valkyrie no la usaría con Emerald. Estaré bien. Sin embargo, tenía los ojos entrecerrados. Y aunque estuvieran bien más tarde, no lo estaban ahora. Emerald odiaba que le temblaran las manos incluso más que a él. Había pasado demasiado tiempo dependiendo de ellas. Esto era comparable a tener el presupuesto en números rojos. La examinó más de cerca. No había heridas visiblemente graves, concluyó finalmente, nada fuera de lo normal para ser capturada. Ourabo parecía consternada por los moretones, el labio partido, el raspón contra su abdomen desnudo. Mercury sin duda se pondría furioso por eso más tarde, pero ahora, con el sol brillando sobre la pálida cicatriz que se curvaba a lo largo de su cuello, solo podía pensar en cuánto peor podría ser. Esmeralda intentó sonreírle a la niña para tranquilizarla. La costra de su labio roto se abrió de nuevo y empezó a sangrar de nuevo. Ourabo no parecía tranquilizada.
Parecía estar al borde de las lágrimas. Mercury le echó la cabeza hacia atrás con cuidado para que no viera el ensangrentado rostro de Esmeralda. Concéntrate, le recordó. Esmeralda lo miró con el ceño fruncido, pero la niña respiraba con más tranquilidad ahora que no estaba pensando en lo herida que estaba. La gota de sangre goteaba por la barbilla de Esmeralda, dejando un rastro espeluznante, y vaya. Resulta que Mercury no tuvo que esperar para enfurecerse. Le ahuecó la barbilla, sintiendo un escalofrío de horror residual al sentir los temblores bajo la mano. Entonces, ¿quién hizo esto?, preguntó, tocando la sangre con el pulgar. Emerald entrecerró los ojos ante la pelea durante un largo rato. Mercury reprimió la preocupación por una posible conmoción cerebral. Si ella no la obligaba a someterse a un examen médico exhaustivo después de esto, Time lo haría. Le tomó un minuto distinguirlo, pero finalmente señaló con la barbilla al fauno con el que Marigold luchaba. Tenía pelaje arrastrándose por el cuello, corto y dorado con manchas negras. ¿Un jaguar? ¿O algún tipo de felino grande, que a Mercury no le importó identificar más allá de eso? Tenía garras que sobresalían de sus dedos, terriblemente afiladas. Eran fáciles de ver por la forma en que atacaba a Marigold, fallando por poco. Una de ellas debió de haberse enganchado cuando le dio un revés a Esmeralda. En silencio, Mercury midió la distancia entre el enemigo y ellos, haciendo cálculos. Solo cuando terminó, miró al chico. Ourabo terminó de esposar con un clic y cayó en los brazos de Emerald antes de que ella siquiera las levantara. Mercury confirmó que estaba de espaldas a la acción. Entonces, con una patada muy práctica, le disparó en la cabeza. El cuerpo se desplomó. Marigold le hizo un gesto obsceno a Mercury por robarle la pelea y luego desapareció. Un segundo después, la rótula de la oponente de Joanna se desvió. La exasperación se reflejaba en cada línea del rostro de Esmeralda cuando él se giró, pero tenía las manos ocupadas con el niño, que estaba tan concentrado en llorar en el collar de Esmeralda ahora que estaba libre que ni siquiera se había dado cuenta. Podría haberlo recuperado yo misma, se quejó. Nunca me dejas divertirme. Mercury miró sus manos, aún temblando por las réplicas del rayo, dubitativo. Oh, cállate. Sigo enfadada contigo. Habrías querido que me quedara con la niña, protestó. Dijiste que querías que la cuidara. Señaló a la niña, a medio metro de distancia. La estoy mirando ahora mismo, ¿verdad? Eres imposible de complacer. Esmeralda intentó patearlo de nuevo. Te mataré en cuanto pueda, amenazó. El alivio lo llenó de vértigo, lo suficiente como para acariciarle la cabeza a Esmeralda. Nunca fuiste lo suficientemente buena como para matarme, le recordó. Bueno, hace tiempo que no lo intento, espetó, dame otra oportunidad. Los demás seguían luchando. Mercury debería unirse a ellos. Debería estar haciendo su parte. Pero Emerald estaba allí, viva justo frente a él, y aunque se recuperara, sangraba y temblaba, y Mercury no podía mover los pies. Suspiró y cruzó los brazos, apoyándose en el poste para hacer guardia. Ourabo soltó a Esmeralda a regañadientes. Apenas Esmeralda recuperó las manos, ya estaba abofeteando a Mercurio, apuntando al punto débil donde su carne se unía a la prótesis, porque aún no se había despegado. No he terminado contigo. ¿Esmeralda?, preguntó Ourabo con voz débil y temblorosa. Su rostro aún estaba húmedo. Su bufanda estaba desarreglada. ¿Prometes que estás bien? Emerald dejó de abofetear a Mercury para empezar a consolar al niño. Mientras estaba distraída rebuscando en el botiquín de primeros auxilios para encontrar el raspón en la rodilla de Ourabo, el niño miró a Mercury por encima del hombro con aire conspirador, como diciendo misión cumplida. Maldito mocoso, pensó Mercury con algo cercano al cariño, y volvió a monitorear la pelea antes de que Emerald se diera cuenta. No los mataron a todos. Mercury no pudo evitar sentir que ese era el problema de dejar entrar a otros en la operación. Fantaseó brevemente con acercarse a cada uno de los enemigos atados y volarles la cabeza, pero no se imaginaba que le sentara bien. Actuar conforme a la ley implicaba pasar por juicios y audiencias. Mercury no estaba tan irritado como esperaba. Vigilar a Esmeralda y al mocoso calmó la parte de él que se habría irritado por ser inútil, y ahora que Esmeralda estaba a la vista, la alarma que sonaba en su cabeza se había silenciado lo suficiente como para ignorarla. Además, estar entre la pelea agonizante y la pareja le permitió disfrutar de un asiento en primera fila para ver a Ourabo reprendiendo a Emerald por haberse dejado secuestrar, y fue divertidísimo. Quizás era lo único que le gustaba más que hacerlo él mismo. Niña, me asustaste más que Salem, le dijo Wukong al acercarse a trompicones.
Tenía un nudo del tamaño de un puño en la cabeza. Y eso es impresionante, déjame decírtelo. Por favor, no vuelvas a hacerlo nunca más. Ourabo evitó mirarlo a los ojos, pero no se disculpó. A San no pareció importarle. Solo le despeinó a Esmeralda tras asegurarse de que no estuviera demasiado herida, y luego a Ourabo por si acaso. Mercury se apartó antes de que se le ocurriera alguna idea. Me alegra tenerte de vuelta, Esmeralda. Tu compañera es insoportable cuando no estás. También es insoportable cuando estoy aquí, dijo Esmeralda con un suspiro teatral, aceptando la ayuda. Apenas se puso de pie, abrazó a Mercury. Pero lo mantendré cerca. Mercury se burló, pero no la apartó. Los temblores de la electrocución se habían disipado mientras esperaban, pero su aura seguía siendo la de una vela que se apagaba, y aunque se mostraba valiente ante el niño, tenía las comisuras de los ojos contraídas. Se sentía agotada allí, abrazada a él. Pero ella estaba allí, y estaba viva. Ya habría tiempo para sanar, y hasta entonces, Mercury estaba perfectamente feliz de ser el apoyo en el que se apoyaba. Las cazadoras y Basilias rondaban a Esmeralda con aires teatrales, mientras Time la palpaba para ver si tenía alguna herida. Ourabo seguía tensa, pero no podía apartarse de Esmeralda ni por amor ni por dinero, así que solo los fulminaba con la mirada. Joanna miró al niño, una montaña tranquila y firme comparada con el frenesí de actividad de los otros dos que vigilaban a Emerald. Buen trabajo con los primeros auxilios, comentó con aprobación en la voz. Ourabo se sonrojó y apartó la mirada. Mercury siguió su mirada hacia donde Ilia y el resto del equipo de Wukong ataban al inconsciente colmillo blanco. Esmeralda se iluminó al darse cuenta de que Amitola estaba allí. Ilia. Encontré algo tuyo. Estaba bromeando, pero los labios de Amitola se apretaron en una fina línea blanca en señal de autorrecriminación. Sí. La próxima vez me encargaré de mantenerlos alejados de tu zona. La expresión de Esmeralda se transformó en una exasperación cariñosa. Extendió la mano hacia la otra mujer e Ilia, aún culpable, finalmente cedió y se dejó detener. Si Blake descubre que solo basta con que la secuestren para que la visites, provocará un incidente internacional, bromeó Esmeralda. Por la mueca de Amitola, pensó que era una posibilidad viable. Pero sus ojos seguían fijos en Esmeralda y sus hombros se hundieron aliviados ante lo que vio. Robin va a querer examinarte ella misma, pronunció Marigold finalmente, se va a enojar mucho porque no le dejamos ninguna pelea. Estaba enojada porque alguien fue tras uno de los suyos. Esmeralda se sonrojó, pero Hoja Verde asintió con un murmullo. Deberías irte, dijo la mujer más alta. Me quedaré aquí hasta que lleguen los refuerzos. Captó la mirada de algunos miembros del equipo de Wukong. Asintieron ante la pregunta tácita. Los mantendremos aquí contenidos. Cuanto antes regreses, antes podremos revisarte oficialmente. Emerald, tampoco fan del centro médico de luz como los demás, emitió un sonido lastimero. Greenleaf permaneció impasible. Solo presionó una vez uno de los moretones de la cara de Emerald para dejar claro su punto, y luego le alborotó el pelo como lo había hecho Wukong. Les avisaré a los demás, se ofreció San, sacando su pergamino. Tomó una foto de Esmeralda, con sangre incluida. Para que dejen de entrar en pánico. Emerald tuvo que contener una sonrisa ante eso, aún no acostumbrada a la idea de que toda la gente que la rodeaba la quisiera tanto. Será demasiado tarde para impedir que vengan, se quejó Mercury, solo para recalcar el asunto, para ver cómo su sonrisa se ensanchaba. Luego, como no podía permitir que nadie pensara que se estaba ablandando, y entonces todos podrán sermonearte. Esmeralda demostró inmediatamente que estaba lo suficientemente bien como para darle un codazo en el estómago. Apenas habían recorrido la mitad del camino cuando Valkyria los encontró corriendo, saltando desde la duna más cercana. Ourabo se había negado a soltar a Esmeralda, y Mercury no se lo había discutido, pero hizo una excepción y se llevó a la niña segundos antes de que Valkyria chocara contra el estómago de Esmeralda, mandándolas al suelo envueltas en una nube de polvo. Esmeralda jadeó, sin aliento. Ourabo emitió un sonido de angustia, como si hubiera recibido un puñetazo. Está bien, le dijo Mercury. No es una enemiga, solo está loca. Los demás compañeros de Emerald iban solo segundos detrás. También se le echaron encima, hasta que quedaron en el suelo, como si todavía fueran unos idiotas en Beacon en lugar de unos idiotas ya hechos y derechos. Aficionados. Habían traído lo que a primera vista parecía un pequeño ejército. Honestamente, era suficiente potencia de fuego como para que Mercury la hubiera considerado excesiva para una misión de rescate de cualquiera que no fuera Emerald.
Wukong agarró a Marigold del brazo al ver a los demás acercarse. ¿Entonces esto significa que todos la conocimos al mismo tiempo? Le susurró con urgencia. Porque tengo dinero en juego, y esto está arruinando las apuestas. Creo que, técnicamente, tú, yo y Neptuno la conocimos primero, susurró Marigold, quien tenía al menos 200 gravámenes y 3 días de papeleo pendientes. ¿Repartimos el premio entre 3? ¿Ninguno de nosotros hace papeleo? Trato. Se dieron la mano mientras Mercury ponía los ojos en blanco. Marigold se alejó para reunirse con Ill y las demás cazadoras que habían recogido desde que escoltaron a Mantle a Vacuo. Aunque Oscar había dicho que vendrían en la siguiente aeronave, debieron de haber alertado a los demás durante el viaje. El equipo Rubí estaba allí al completo. Yang y Belladonna incluso habían llegado de Menagerie. Ruby Rose colgaba del brazo de su tío como si aún fuera una niña, con su guadaña clavada en la arena como una bandera. Schneer parecía como si lo único que le impedía lanzar a uno de ellos a una duna de arena fuera la parálisis de la elección. Junto con los demás, Amitola se detuvo en seco, mirando al equipo Ruby. Mercury siempre había creído que Belladonna era una especie de gato doméstico fauno, pero la forma en que la tenía enfocada en Amitola le hacía pensar en depredadores mucho más grandes. Mierda, murmuró, apenas audible, e intentó agacharse en otra dirección. La cola de San se enroscó alrededor de su tobillo y tiró. Ilia cayó desgarbadamente hecha un ovillo, salpicada de arena. San. Me va a asfixiar. Lo siento, Black da más miedo que tú. No voy a aguantar que se enfade porque te escapaste otra vez. Déjame ir, joder. Me sorprende el lenguaje que usas delante de los niños, le dijo Mercury, fingiendo horror. ¿Sabes qué? No voy a esperar a que Emerald lo haga, voy a matarte yo mismo, pero Ilia solo tuvo tiempo suficiente para levantarse hasta la mitad antes de que Belladonna literalmente se abalanzara, esparciendo arena. Ourabo giró la cabeza hacia Mercurio. ¿Siempre son así? Susurró, visiblemente recelosa. No, dijo Esmeralda al mismo tiempo que Mercurio dijo. A veces son peores. La mirada sucia de Esmeralda fue socavada por Ruby Rose bajando por la duna delante de Crow y estrellándose contra la pila. Ya lo creo, todos aparecen después de todo lo importante, no pudo evitar decir, aunque no esperaba verlos en al menos unos días. Xiaolong le dio un puñetazo con su brazo metálico. ¿Cómo demonios llegaron tan rápido? Fue Ark quien respondió. Yang le pidió un favor a su madre. Le ofrecía la mano a Emerald. Ourabo se sobresaltó al activarse su semblanza, y Mercury se alegró de ver que un brazo delgado volvía a tomar su daga. Esos reflejos eran mejores de lo que esperaba. La desequilibró con un codazo antes de que lo apuñalara. Por muy gracioso que fuera si apuñalaba a Jaune Ark, Emerald se molestaría. Para cuando Ourabo recuperó el equilibrio, los moretones en la cara de Emerald se estaban reduciendo visiblemente y la herida en su labio había sido reemplazada por piel nueva. Ourabo se apoyó contra Mercury, aliviada. Mercurio miró a los demás en busca de una explicación. Xiaolong hizo una mueca. «Me debes una», le dijo a Esmeralda, que seguía enterrada bajo sus compañeros. «No me obligues a hacerlo otra vez». Eso suena a culpabilización, dijo Emerald, en voz baja, desde debajo de la pila. Yang esbozó una sonrisa y se arrodilló para unirse al abrazo. Mercury se apartó del afecto manifiesto por si acaso era contagioso. Ill le dedicó una sonrisa y asintió mientras Emerald empezaba a desenredarse de las demás, una tarea que se hizo más difícil al unirse Ruby Rose al caos. «Buen trabajo», pronunció. No había visto a Marigold reportándose, pero pudo ver el resultado. Algunas de las cazadoras más nuevas ya se dirigían hacia Greenleaf y el resto de SNNNN. Incluso más rápido de lo que esperaba. Mercury nunca supo qué hacer con él cuando Ig se mostraba efusivo. Se encogió de hombros y volvió a mirar a Emerald. «¿Qué hace el niño aquí?», preguntó Crow, y Ourabo se agachó repentinamente tras Mercury. Esto podría haber funcionado, si no se hubiera visto frustrado de inmediato por su negativa a soltar la Esmeralda recién recuperada. Sin embargo, al sacudirse hacia un lado, Esmeralda se sacudió con ella, chocando cabezas con Mercury. Esto atrajo todas las miradas de los alrededores. Xiaolong le dio un codazo en el costado a su hermana y murmuró. «Te lo dije». Crow seguía mirándolos expectante, como si a Mercury le hubieran importado alguna vez sus expectativas. «Esto», dijo Mercurio con toda la gravedad que pudo reunir, «no es mi culpa». La frase no tenía por qué provocar risa a tanta gente. «Volvamos al centro», dijo ella, con la mirada fija en Esmeralda.
Aunque la ayuda de Ark había recuperado su aura, aún parecía agotada. Esmeralda hizo una mueca, pero no discutió. Los compañeros de Esmeralda la rodeaban por el otro lado. Valkyria se esforzaba tanto por no alarmar a Aurabo que vibraba en el sitio, alarmándola aún más. La niña se resistía a abandonar el lugar donde estaba sujeta por el brazo de la mujer, pero la mirada de reojo que lanzaba al espacio vacío detrás de Mercurio le indicó que buscaba una vía de escape. Yo cocinaré esta noche, le dijo Ren en voz baja. Y puedes decirme qué quieres para desayunar por la mañana. ¿Te quedas? Dijo Esmeralda, sorprendida y complácida. Te secuestraron, señaló Pine. Vamos a estar aquí al menos una semana. Danos algo de crédito. ¿Dónde se supone que voy a dormir ahora que tu sofá está ocupado? Bromeó Nora, fingiendo tristeza. El techo, dijo Emerald con expresión seria. Mercury sintió una sonrisa burlona. Le dio un codazo a Emerald. Quizás deberías mudarte a mi habitación, le dijo con desenfado, ya que, al parecer, ya estás ahí cuando me voy. Jaune movió torpemente su espada con un ruido metálico. Esmeralda se quedó inmóvil, con la cara roja. ¿Quién te habló de eso? Preguntó. Wukong, mintió Mercury, justo en el mismo momento en que Ourabo, trágicamente no en el programa, comenzó a defenderse. No dijiste que era un secreto. Mercurio se giró para mirar a Ourabo. Ourabo se giró para mirarlo. Esmeralda los miró fijamente a ambos. Ah, sí, recordó Mercury, señalando a la niña con el pulgar. Tienes que enseñarle a mentir mejor. Es una pésima mentirosa. Emerald parpadeó una vez. Entonces se echó a reír, una carcajada sincera como la que no había conseguido arrancarle desde que le dio un golpe en la cabeza a Wukong con su propio bastón en un entrenamiento. Ustedes dos no debían hacer equipo. Aulló, casi llorando de la risa, y los abrazó a ambos. Deténganse ya. Junto a él, Ourabo respiró temblorosamente y dejó que su peso se desplomara en el abrazo, aferrándose a Esmeralda. ¿Podemos irnos a casa ya? Preguntó lastimeramente. Mercury se había impresionado de que la chica civil hubiera logrado mantener la calma durante toda la pelea, pero su voz temblaba peligrosamente ahora, y esta vez no era una estafa para engañar a Esmeralda. ¿Todos? Cuando Mercury miró a Esmeralda, se sobresaltó al ver que lo miraba a él. Tenía la misma sonrisa que había mostrado cientos de veces desde que se mudaron a Bakuo, desde que despertó y vio que él se había ido de Salem mientras ella estaba inconsciente, algo insoportablemente suave, feliz y Esmeralda. Me parece perfecto, le dijo, y le tendió la mano. Y Mercury, como lo había hecho 100 veces antes, como lo haría 1000 veces más, la tomó sin dudarlo y siguió a Emerald a casa.